más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña la secretaria provincial de la Unión General de Trabajadores, la UGT en Almería, Carmen Vidal. Carmen, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Además, con muchos datos encima de la mesa que conocimos en la jornada de la pasada semana, en la jornada de hoy los datos que hemos conocido en este caso del COVID. De la pandemia en la provincia de Almería, donde los datos empiezan a ser ya un poquito más preocupantes, porque vemos que esa cuarta ola finalmente parece que ya está llegando, y con unos datos en los que cada día vemos cómo van contagiándose cada vez más personas. Pues sí, por desgracia los datos son preocupantes y creemos que en la administración, aunque hoy escuché al consejero en una entrevista y decía que sí, que las vacunas van a llegar, pero evidentemente todavía estamos en rango de edades de personas mayores que no la han recibido. Y también nos preocupan pues los trabajadores esenciales que están ahí al pie del cañón, que están constantemente en supermercados, que han sido nuestra salvación en los momentos más complicados que nos hemos visto todos encerrados, y ellos estaban pues trabajando día a día y con las medidas justas, que entonces no teníamos todo lo que tenemos actualmente. Ni se conocía nada todavía. Ni conocíamos la enfermedad como se conoce ahora. Entonces sí que nos preocupa pues tanto la situación de las personas mayores, que son riesgo total, como tanto las personas y los trabajadores y trabajadoras esenciales que están ahí al pie del cañón y que todavía no saben ni cuándo se les va a vacunar. Pues mira, por ejemplo, los de correo, que hoy hemos tenido una concentración. Pues sobre todo uno de los objetivos era ese, el de la pandemia, pues son trabajadores que han trabajado en la pandemia, que han estado pues luchando contra este virus. Y ellos están en la calle todo el día. Todo el día en la calle y tocando paquetes constantemente que llegan, no sabemos de dónde. Y a puerta, y toma, y dame, claro. Diario. Y sin embargo todavía no saben cuándo van a ser vacunados. Es verdad que se han empezado a vacunar pues a trabajadores, a Policía Nacional, todo eso lo que es la parte del Ejército, docentes, que todavía les falta la segunda vacuna esa de AstraZeneca, que evidentemente ahora hablaremos de esa. No sabemos ahora qué va a ocurrir con ellos, si se les pondrá o se pondrá otra vacuna, o qué va a pasar con la segunda dosis. Y algunos, pues como yo por ejemplo, que lo he pasado y sí que me tocaba vacunarme en mayo. Y ya no sé si me tocará, porque creo que son 6 meses, ¿no? Eran 6 meses. 6 meses para ver. Además, te lo dicen muy claro, que si lo has pasado no puedes engañar, porque también tiene tanto efectos secundarios esta vacuna, que evidentemente pues tiene un problema. Está uno como para engañar. Está la cosa como para decir que sí, que me la pongo, me voy a arriesgar. No pasa nada. No hay que sanidad en eso, tiene que seguir las normas que diga la Comunidad Europea. De todas formas, no había mucha incertidumbre en esta situación del plan de vacunación, de que van a llegar vacunas, pero luego no llegan, las que llegan son escasas. Luego, para colmo, encontramos con AstraZeneca que si ahora sí, ahora no, de 60 a 65, y al día siguiente no, de 60 a 69. La incertidumbre que está creando en la ciudadanía y el miedo, sobre todo, a decir que ya ha pasado, está pasando en Madrid, está pasando también aquí en Almería, que la gente cuando la llaman dice, no, ¿para qué vacunar? Porque si AstraZeneca yo espero al siguiente, que pase el siguiente. Incluso se habla ya de vacunar voluntariamente a aquellas personas que quieran vacunarse, que lo hagan con la de AstraZeneca. Ya sí, además que la vacunación, por cierto, es que es voluntaria. Cuando te llaman te lo dicen, es voluntaria. Te quieres vacunar, has pasado esto y te dan un montón de enfermedades que tienes que saber que no hayas pasado y que no estés en ciertos peligros. Y es verdad que se crea esa incertidumbre en la ciudadanía de esta vacuna es segura, no es segura, en tal país no la están poniendo, en este la ponen. Ahora cambiamos el rango de edad, ahora parece ser que sí para menores, o sea, mayores de hasta 65 años. Evidentemente preocupa, y yo creo que en esto tenemos que ser muy serios, no dejarnos llevar por bulos tampoco, ni ya se sabe que son farmacéuticas al fin y al cabo. Estamos hablando de dinero, y lo que tienen que ser, que yo creo que las administraciones tienen que ser en esto muy justas y decir la verdad en todo momento, para que la ciudadanía pues esté segura a lo que se va a hacer y dar las vacunas que tienen que llegar. Decía el presidente el otro día que sí, que no nos preocupáramos, que iban a llegar y que antes del verano estaríamos vacunados el 70% de la población. A mí no me salen los números, ojalá sea así. Digo, ojalá que en estas semanas próximas lleguen esas tandas de vacunas, también la de Johnson & Johnson, que estaba pendiente. A partir de mañana, y además es una sola dosis. Y una dosis. Entonces, eso es una cuestión que nos daría tranquilidad a la sociedad, daría tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras y a nuestras personas mayores, que son las personas de riesgo. Y bueno, nuestros jóvenes que están ahí, que cada vez la edad va bajando más y la incidencia cada vez está siendo más alta en los rangos de edad de 30, 45,
50 años. Y lo que se está viendo claramente es que también la ciudadanía un poco pues como que se relaja. Ahora en esta semana es cuando empezaremos a coger los datos de lo que ha ocurrido en la Semana Santa. Claro, nos dan el dedo y cogemos el brazo entero. O sea, la ciudadanía como que, bueno, parece que no está el virus, pero el virus sigue estando. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque es verdad que nos relajamos. Es verdad que en la Semana Santa no se han abierto las provincias, menos mal, porque eso ha sido una cuestión que ha hecho que no suba todavía más la incidencia en Almería de las más elevadas. Sí. Estábamos siendo, parece ser a nivel estatal, de los primeros en incidencia. Y no se ha abierto la provincia, o sea, si abre a otras provincias para que entren o otras comunidades, imagínate lo que podríamos haber llegado. Es cierto que también nuestro turismo se ha resentido, no ha sido el turismo que hemos tenido en otros años anteriores, lo hemos visto en los datos del paro, desempleo, evidentemente no es el dato que nosotros hubiéramos tenido en este mes si hubiéramos tenido una situación normal, no es la normalidad lo que estamos teniendo, y aún así sigue subiendo la incidencia, porque aunque los bares se ha abierto un poco mal el horario, y es verdad que ahora mismo los autónomos pues están pasando una mala racha, se le está dando ayuda por parte de la Junta de Andalucía, el nuevo acuerdo que firmamos de reconstrucción no hace ahora menos de un mes, algo así. Sí. Pues ese acuerdo sí es verdad que da una ayuda económica directa a los empresarios. 732 millones en ayuda directa. Exactamente. Lo firmó UGT, comisionada con todos los empresarios. Y creo que la Junta ya ha hecho una buena labor de intentar que llegue el fondo lo antes posible, porque hay personas que lo están pasando muy mal y se está destruyendo muchísimo empleo, no solamente trabajadores y trabajadoras que no pueden trabajar en la hostelería, sino el pequeño autónomo que se dedica a eso, que muchos de ellos se ven abocados ya al cierre, porque es difícil reconstruir ya algo que lleva ya un año cerrado. Y claro, te relaja y aunque se abra un poquito, pero te relaja finalmente. Y si no, pues en las casas también ya sabes que... Si la mayoría de los contagios están viniendo por la casa, por las casas. Las viviendas. Dice, no, reuniones de 6 en interiores. No. Si tienen la familia, son muchos los familiares, 15, 20, todos los que te puedan unir. Y luego pasa lo que pasó, por ejemplo, en Agua Dulce, ese brote que había en La Mojonera, creo que La Mojonera, un brote de 11 o 12 jóvenes. Claro, te relaja y pasa lo que pasa. No, los jóvenes va a ser esta generación que estamos teniendo, tanto de nuestros niños menores que estaban acostumbrados a cumpleaños, a situaciones de este tipo. Y ahora la verdad que... Fíjate qué será de ellos cuando pase esta pandemia, el miedo que tienen ellos, los pequeñitos sobre todo, me refiero, a juntarse con otros amiguitos, a que no se pueden dar abrazos, a que no se pueden dar besos. Vamos a terminar en esta cuarta ola ya en la que nos encontramos en esta pandemia, que nos va a dejar todo un poco tocado en la salud mental. Hay que preocuparse de cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Hay que decirle que hay que ser precavido, porque no es que tú te vas a contagiar, es que vas a contagiar a tu papá, a tu abuelo, y en fin, que la preocupación debe de ir por ahí. Sí, pero de todas formas los pequeños son los que más concienciados están en este sentido, porque a los pequeños les dices ponte la mascarilla y te tiras 6 horas con la mascarilla puesta, y a una persona adulta le pones 6 horas y se cansa. Y el niño está en clase desde las 7:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y no se quejan. No se quejan, salen con sus mascarillas. Y salen con las mascarillas, lo mismo que se las ha puesto. Más y lo ve normalizado el hecho de que tienen que llevarla, y además si no la llevan y sales del coche que te va a llegar a casa y a lo mejor se te olvida a ti adulto y a ellos, mamá, la mascarilla. Claro. Evidentemente se han concienciado rápido nuestros niños. Ahora los jóvenes, pues yo entiendo que están en una situación. Claro, y además también de hartazgo de que es que llevamos ya un año cansados. Estamos cansados todos, creo, de la situación. Pero ante todo, pues la precaución hasta que terminemos la pandemia. El sentido común. Tiene que ser lo que prime ante todo. Sí. Carmen, ya hablaba la situación de los datos del paro, comentábamos los datos que conocimos la pasada semana. Bueno, Almería lidera el paro en Andalucía. ¿Qué pasa en la provincia de Almería? ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Porque baja en España, baja en Andalucía, pero aquí sube. Aquí ha subido. Pues ¿qué pasa? Nosotros somos una provincia que vivimos de un sistema productivo muy claro, que es el turismo y el campo y el manipulado. Sector servicios fundamentalmente. Sí. Entonces, claro, cuando tú llevas viviendo de estos servicios, nuestra economía está basada en estos servicios, evidentemente cuando te cae una parte de ese sector servicios, no sube, no consigues subir, porque el manipulado es el que absorbía pues la mayor parte del desempleo de nuestra provincia. Y claro, y sobre todo en la parte de mujeres, que son las manipuladoras, realmente las que van a trabajar. Y el campo como tal, realmente el campo hay mucho fraude laboral. Si se hicieran las contrataciones que se tienen que hacer en el campo,
no tendríamos estos datos tan abismales de temporalidad, de precariedad y más de 70.000 desempleados en la provincia. Pero es verdad que necesitamos pensar en un nuevo sistema productivo. El sistema que tenemos ahora viene en los fondos europeos. Esos fondos europeos están basados en la digitalización, nuevas formas de producción, y además que va a haber comisiones concretas para liderar que esos fondos lleguen a donde tienen que llegar y sean para lo que tienen que ser. O sea, no vale para el mismo modelo productivo que tenemos. Tenemos que pensar que Almería es una provincia que no está industrializada, claro, no. Una provincia que no hemos pasado, pues como he dicho anteriormente, en este sistema que tenemos de producción, que sí, que nuestros sistemas agrícolas son muy innovadores, tenemos los mejores, pero es verdad que necesitamos empezar a ver que la parte de energías renovables, que somos y podríamos ser la bandera de Europa, con el sol y el viento que tenemos, si tenemos todo, no entiendo que no haya empresas importantes que les dé por invertir en la provincia de Almería. Y ahí es donde tienen que estar nuestros gobernantes, nuestra administración, donde tiene que defender que nuestra provincia, el que defienda Almería, tiene que ser, en este caso, liderar la comunidad ya, porque es que ya está bien de que la provincia nuestra siempre sea pues el furgón de cola en todos los aspectos. Hemos sido en el AVE, porque va a ser la última provincia en que llegue, y luego el hecho de que pues esos fondos realmente podamos estar dentro nosotros de esas comisiones que se creen, lo hemos pedido a nivel estatal, que tenemos que estar los sindicatos dentro de las comisiones de los fondos europeos, pues para ver cómo se lleva el fondo realmente a donde consideramos que tiene que llegar. Y sobre todo si se nos va Endesa ahora, que ya se está este año empieza a desmantelarse a partir ya de junio, y hemos visto que necesitábamos energía, que tuvieron que empezar otra vez a crear energía cuando hubo esa ola de frío, y sin embargo lo desmantelamos. ¿Qué nos queda en Almería ya de industria? Si es que nos hemos quedado sin nada. Realmente tienen que empezar a ver, sobre todo energías renovables, que tiene que ir por ahí la línea, y Europa lo dice, y no con contratos temporales para los trabajadores y trabajadoras. No obstante, el dato positivo de este último mes ha sido casi un 19,6% los contratos indefinidos, que suponen 10% más que el pasado mes y 13% más que el año anterior. Algo se estará haciendo también bien. Es el dato que más nos ha llamado la atención a nosotros también, cuando dimos los datos del desempleo este mes. Cuando venía ahí vosotros y otros medios, decíamos, pues es verdad, es un dato que ojalá sea un dato que se quede con nosotros, porque el cambiar de un mes a otro la tónica se ha aumentado muchísimo el contrato indefinido. También tengo que decir que la construcción está remontando. Nosotros hemos pasado, ya sabéis que la crisis económica anterior se llevó por delante toda la construcción. Además, eso hizo que muchísimas trabajadores que estaban en la construcción tuvieran que buscarse la vida por otras ramas laborales. Pero fijaros que ahora se ha comenzado a levantar muchísimas edificaciones en Almería. Además se ponen a la venta y se acaba. O sea, es una cosa que vemos que la última comisión que yo tuve con el delegado de empleo, yo lo decía, que una de las propuestas que deberíamos de hacer como ellos como administración, como formación, nosotros como sindicato, es formar a trabajadores y trabajadoras en esas ramas que ya ahora mismo no tenemos trabajadores. Si tú observas cuáles son las ofertas de empleo que actualmente saca el SAE, las públicas, son todas de empresas que no encuentran albañiles, que no encuentran soldadores, que no encuentran carpinteros metálicos, que no encuentran... O sea, si te das cuenta, son profesiones de antiguo, profesiones de toda la vida, que esas personas se dedicaron a otras ramas, mucha a la hostelería, mucha a la agricultura. Sí, pero porque cayó toda la construcción y han tenido que trasladarse. Y ahora estamos traemos gente pues de otros países o de otras provincias, porque Almería no tiene. O sea, tú te vas a la lista de desempleo y no tenemos que faltan albañiles, fontaneros, oficiales, no tenemos, no. Entonces creo que una de las opciones importantes sería comenzar a formar los antiguos talleres de empleo. Eran unas opciones muy buenas que teníamos, que hacíamos, y que formábamos a nuestros jóvenes o a aquellos que han dejado su profesión, que ahora se han visto que no saben a qué dedicarse, pero es que no hay formación. Entonces, uno de los aspectos importantes es formar, y que los empresarios, con la cuota que tienen para formar, que la dediquen a eso, a formar a sus trabajadores y trabajadoras, y a cualificarlos. Eso es lo que nos dice Europa. Si hay cualificación, hay mejores salarios. UGT y Comisión Obrera os concentrasteis en la jornada de ayer, hoy habéis concentrado el tema de correos, pero en la jornada de ayer ante las puertas de la subdelegación del Gobierno, porque volvéis a instar y volvéis a pedir que cumpla ya el Gobierno central, el Gobierno de Pedro Sánchez, con esa agenda de reformas que iba a llevar a cabo, reformas sociales, y que a día de hoy nada de nada. Pues sí, estas movilizaciones llevamos ya como 3-4 meses, la iniciamos.
Era un compromiso que tenía este gobierno progresista con los agentes sociales, que iba dentro de sus propuestas políticas, que iban a derogar la reforma. No derogar, decía... los aspectos más lesivos. Los aspectos más lesivos de la Esa es reforma palabra. laboral era la frase. Pero es que ni los aspectos más lesivos ni los no lesivos. No han derogado nada. Es cierto que esta ministra que tenemos de empleo, de trabajo, es una ministra que sí, que es progresista, que está haciendo muchísimas cosas en los ERTE. Lo hemos conseguido mantener Ahora el se amplía empleo. un poco más. Claro. En Almería ahora mismo tenemos 8.000 y pico personas todavía en ERTES. Gracias al ERTE no están en el No están en la desempleo. federación. Que el problema que tenemos es que son hasta el mes de mayo. Después de mayo, si no continuamos con los ERTES, pues se quedarían en un vacío que puede ser desempleo probablemente. Así que sí que es verdad que hay que instar a que esos ERTES continúen mientras que la pandemia siga estando, que yo creo que se va a quedar con nosotros por lo menos un añito más. Un añito más seguro. Entonces, creo que el hecho de que no deroguen la reforma laboral es un perjuicio total para los trabajadores y trabajadoras, para el mercado laboral, porque eso es lo que nos da precariedad y temporalidad. El que un contrato, o sea, un convenio acabe y cuando acabe el convenio tú no consigues la negociación porque es complicado, claro, porque tenemos que negociar muchísimos aspectos del convenio, no solamente las tablas salariales, sino son más aspectos y tardas más tiempo. Durante ese tiempo que el convenio no existe, realmente el trabajador se podría, o sea, el empresario se podría ir al estatuto de los trabajadores, o sea, al mínimo, y eso lo dice la reforma laboral. Entonces, una de las propuestas es esa, la derogación de la reforma laboral, laborales, que tenemos dos. Y luego, pues también, por supuesto, la del salario mínimo interprofesional. Hemos conseguido subir a 950, pero daros cuenta que en la provincia de Almería tenemos casi el 50% de los trabajadores y trabajadoras que todavía no llegan ni a 950. Nosotros estamos pidiendo que se suba mínimo a 1000, mínimo a 1000. Por homologar un poquito a Europa. Claro. Evidentemente es que estamos muy por debajo de Europa en todos los aspectos. Y esta es una de las cuestiones que nosotros no queremos dejar, y además que ha sido nuestra bandera como UGT, que hemos defendido el salario mínimo y nos quedan las pensiones. O sea, tenemos los tres algo se está hablando aspectos. El tema de las pensiones ahora, bueno, el tema ahora, de que te pueden... Sí. Que te van a sancionar, como te vayas de antetiempo, tienes que pagar. Y si el no, señor te Escrivá se le ha ocurrido una idea muy, en fin, no sé qué piensa de que nos quiere además dar un porcentaje económico si nos quedamos más de nuestra edad. Más de nuestra edad, o sea, si yo me quedo a partir de los 66 años, 67 o 67 que es la edad que se aprobó, y que si no conseguimos derogar esa reforma de las pensiones, además que esa reforma además incluía que no se subía por el IPC, que según, bueno, en fin, unos aspectos lesivos que no íbamos a quedar con una pensión mínima, pero aparte de eso, es que el señor Escrivá se va del Pacto de Toledo y nos dice ahora que él está pensando intentar incentivar que las personas trabajadoras nos quedemos hasta los 67, no, 68, 69. O cada año que te quedes te subirá, te dará una gratificación que podrás de ser de 6.000 a 12.000 euros. Y digo yo, pero bueno, entonces los jóvenes ¿cuándo van a trabajar? Y yo yo cuando tenga mis 67, ¿y mis quién 68, me va a pagar mi pensión a mí? En fin, ¿a mí quién me las va a pagar? ¿De qué fondo va a salir esa pensión si no entra gente a trabajar? Si lo que tenemos que intentar es jubilarnos con nuestra edad, y si tenemos 44 años de cotización, nos pide, pero bueno, ¿quién va a tener 44 años de cotización de los que están ahora mismo buscando empleo? Los 30, 35 años de jóvenes que están buscando empleo. Si es que es imposible. Es que es imposible. O sea, nosotros nos vamos a jubilar muy mayores y evidentemente yo creo que no es la fórmula. Nosotros como agentes sociales no podemos permitir que este señor pues haga esas propuestas fuera del Pacto de Toledo porque Bruselas se lo pida. Claro. Eso no podemos permitirlo. Entonces nosotros seguimos exigiendo que la negociación es dentro del Pacto de Toledo y no podemos pasar por ahí de aumentar más la jubilación. Luego, por terminar, Carmen, la situación de estas concentraciones van a continuar hasta que no veáis que el gobierno de una vez por todas atienda, ya es que lleva ya 2 años gobernando y nada de nada, con el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, porque la ayuda y tal, pero la reforma está encima de la mesa. Sí, la pandemia ha comido una parte importante del diálogo social. Lo que le estamos pidiendo al gobierno es el diálogo social, el mantener la negociación colectiva, el que podamos hablar de todos estos problemas que realmente tiene la clase trabajadora, que aparte de esa pandemia que nos está llevando es esto, es que se ha quedado la reforma laboral y se ha quedado el índice de revalorización de las pensiones, que el IPC no se sube con el IPC, por tanto la subida de las pensiones sería bajísima si mantenemos la reforma de 2013 y el salario mínimo. Entonces, si siguen y continúan
con la misma tónica. Evidentemente nosotros, nuestra propuesta como UGT Comisión Obrera, que somos los que estamos liderando estas protestas en la calle, es continuar con las movilizaciones que sean necesarias. O sea, no tenemos claro una agenda de movilizaciones y no vamos a dejarla, vamos a continuar. Carmen Vidal, secretaria provincial de UGT. Ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de Interalmería. En un mes y algo, nuevamente por aquí, para tratar estos temas. Esperemos que de una vez por todas, con alguna reforma encima de la mesa, por lo menos. Ojalá. No esas ideas de pensiones que se ponen encima de la mesa, no sé si serán globos sonda o no serán globos sonda, pero que por lo menos tengan viabilidad, que se puedan llevar a cabo y para puedas venir aquí y contársela a todos los almerienses. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, buenas noches. Vosotras. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos ya mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que lo que desearles que pasen una feliz noche.